del Señor. Un texto muy conocido. El primer libro de Samuel. Capítulo 7, versículo 12. Santo es Dios. Glorioso Dios. Aleluya. Santo es Dios. Amen. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Léalo conmigo. Dice su palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amen. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Yes. Hasta aquí nos ha guardado Jehová. Yes. Amen. Ebenezer, hasta aquí Dios me ha guardado. Yes. Aleluya. ¿Quién puede decirle gracias, Señor? Porque yo reconozco quién me ha guardado. ¿Quién es el que me ha guardado? Sí, Señor. Quiero compartir bajo el tema la piedra y la cruz. Quiero que mantenga este capítulo, que lo mantenga, porque lo vamos a usar como base para lo que es esta palabra. Puede tomar su asiento. El primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, déjeme leerlo de nuevo. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí Dios nos ha ayudado. El versículo 3 de ese mismo capítulo, miramos al profeta Samuel, que reúne la casa de Israel. Dios, en su misericordia, siempre levantaba a un hombre o a una mujer para hablarle al pueblo, para que su corazón regresara a la voluntad del Señor. Miramos aquí un pueblo que se había apartado de la voluntad del Señor, un pueblo que le había dado la espalda al Señor. Y en la misericordia de Dios, siempre Dios tenía un hombre o una mujer para que le hiciera al pueblo: mira tu posición, mira donde tú estás, mira lo que Dios ha hecho por ti, dándole memoria al pueblo, diciéndole: mira tu posición, mira que le has dado la espalda al Señor, mira cómo el Señor te ha guardado, mira cómo el Señor te ha amado, pero le has dado la espalda al Señor. La misericordia de Dios, que siempre Dios tiene a un hombre, a una mujer, a un joven, para recordarle al pueblo de dónde está y en qué posición está y quién lo ha guardado, quién lo ha mantenido. Todos en este lugar, en un punto de nuestras vidas, nos hemos apartado del Señor. Todos en este lugar, en un punto de nuestras vidas, le hemos dado la espalda al Señor. Isaías 59:2, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra: son sus pecados lo que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Pero en el versículo 3, Samuel le dice al pueblo: si vuestro corazón os volvéis a Jehová, si vuestro corazón reconocieras
En otras palabras, Él le dice: pueblo, si tu corazón reconociera, si tu corazón regresara a quien que te ha amado, si tu corazón te reconoce y tu corazón se fijara, si tu corazón regresara a ese amor, si tu corazón regresara a ese primer amor, si tu corazón regresara y reconociera que es Dios que te amó primero, pueblo, que nosotros no lo amamos a Él primero, Él nos amó primero. Y el profeta le dice: pueblo, acuérdate de los mandamientos del Señor, acuérdate de los estatutos, de los decretos de Jehová y lo que Él ha dicho. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Vaya conmigo a la palabra. Y Él le dice en el versículo 4: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y a acostarte y cuando te levantas. La palabra de Dios dice en este libro, le dice al pueblo: tienes que amar a Dios de una forma especial. Es que tú no puedes amar a Dios como tú amas a tu pareja. Tú no puedes amar a Dios como amas a tu hijo. La forma que tú amas a Dios tiene que ser completamente diferente. Es que la esencia de tu amor, la esencia que tú compartes, la esencia de que tú das, o el amor que tú das, refleja el amor que tú y yo recibimos del Señor. Y Él le dice: repite estas palabras: amaré a mi Dios con todo mi corazón. Es que cuando estás caminando, di con tus palabras: yo amo al Señor. Cuando estoy caminando, yo puedo ver que los árboles, dice la palabra, que adoran a Dios. Y si los árboles adoran a Dios, ¿cuánto más este pecador? Y le dice: cuando tú caminas, dile al Señor: yo te amo. Cuando estás manejando, dile al Señor: Señor, yo te amo. Cuando estás en tu trabajo, dile al Señor: Señor, es que verdaderamente yo te amo. Amar al Señor no es cualquier cosa. Para muchos, que usted y yo expresemos palabras de amor al Señor, a un Dios que no podemos ver, a un Dios que no podemos tocar, para muchos eso se llama locura. Pero aquel que ha conocido, aquel que reconoce, aquel que siente y puede palpar el amor del Señor, eso no es locura, eso es algo diferente. Eso es algo que solo es escogido, que solo el pueblo del Dios, que solo aquel que conoce y ha reconocido quién murió y quién lo entregó todo. El versículo 3, Samuel sigue y le da una advertencia al pueblo. Y le dice: quitad los dioses ajenos. Y a Astarot, hasta menciona
Dios a un Dios específico, porque el pueblo de Dios lo adoraba o la adoraba a esta diosa o este Dios. Y él le dice: quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. Él le dice: quitad todo lo que te está separando de Dios. Quita todos aquellos dioses, aquellos ídolos, y acuérdate lo que la palabra del Señor dice en Jeremías 10 al versículo 13. Dice la palabra: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. El versículo 11 del capítulo 10 de Jeremías les dice el profeta: y le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se producen muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Él le dice: quita todo lo que te separa del Señor, toda imagen que está entre este pueblo y ha estado entre este pueblo, quítalo. Porque lo único que hace la imagen, lo que hace estos falsos dioses, es separarte de la voluntad de Dios, es separarte del amor de Dios. La palabra es clara y dice esto: que los ídolos, que estos dioses tienen ojo, pero no pueden ver tus problemas. Los ídolos tienen ojos, pero no pueden ver tu tribulación. Los ídolos tienen abrazo, tienen brazos, pero no te pueden alcanzar donde tú estás. Pero dice la palabra que hay un Dios vivo, que su mano no ha sido cortada. Él alcanza y te alcanza donde te encuentras en este momento. No importa tu problema, no importa tu tragedia, no importa tu tormenta. Él tiene el poder para alcanzarte donde tú te encuentras. Y Él le dice: quita toda esa basura de en medio, porque tú le sirves a un Dios vivo. La palabra dice que los ídolos, y a mí me llama la atención, porque cuando hacen a un ídolo, hay personas que cuando están pintando, cuando están creando al hijo, hacen detalles y son bien detallistas, porque quieren que su ídolo tenga cierta apariencia. Pero déjame decirte que no importa los detalles que se encuentren en ese ídolo. Ese ídolo no ha morido por ti, ni dio su vida por ti. Solo hay uno que entregó tu vida y lo entregó todo por ti. Y aunque ese ídolo tenga detalles y sea muy bonito de apariencia, pero déjame decirte que ese ídolo es un Dios muerto. Tus ídolos, le dicen, tienen pies pero no te pueden, o no pueden caminar a la necesidad que tú tienes. Acuérdate, le dice Samuel, a quien tú le sirves, que a quien tú le sirves no es cualquier Dios, que al quien tú le sirves, pueblo, es un Dios vivo y poderoso. Acuérdate de donde Él te ha sacado. Acuérdate que Él te sacó con mano poderosa, con mano fuerte.
haz memoria de quién tú le sirves y le has servido hasta este día. Acuérdate que Dios es el mismo y Él no ha cambiado. Él le dice: si Él te libró de Faraón, Él tiene el poder de librarte este día de las manos de tu enemigo. Si es Dios a quien tú le sirves, tienes que entender que es un Dios poderoso. Y si Él te ha salvado, y si Él te ha rescatado, y si Él te ha sanado. Salmos 46 versículo 1. Vaya conmigo a la palabra. Santo Dios. Salmos 46 versículo 1 dice: Dios es que, Dios es que, Dios es que, y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa cómo tú has entrado. It doesn't matter how you came into this place. No importa cómo tú has entrado. Si has entrado cansado, si has entrado enfermo, si has entrado cargado, lo que importa es cómo tú sales de este lugar. It doesn't matter how you came in. What matters is how you leave this place. It doesn't matter the problems that you came or how you came into this place. If you were tired, if you were feeling like it was the end of your journey, that you didn't have any strength anymore, it doesn't matter how you came in. The question is, how are you going to leave this place? ¿Cómo vas a salir de este lugar? No importa cómo has entrado, cómo vas a salir o cómo vamos a salir de este lugar. Solo Él, solo Él, solo Él. Él tiene el poder este día para librarte, para sanarte y para salvarte. Samuel le dice a la casa de Israel: y os librará de la mano de los filisteos. La palabra dice que el pueblo del Señor reconoció lo que el profeta les estaba diciendo. El pueblo reconoció sus pecados y comenzaron a quitar todos los baales, todos los dioses. Y dice la palabra que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, en señal de humillación, en señal de arrepentimientos por sus pecados. Es que déjame decirte, pueblo, que algo sucede cuando un pecador reconoce sus faltas y sus pecados. Algo sucede en el ambiente que usted y yo muchas veces no podemos entender y no podemos ver. Pero algo sucede cuando un pecador reconoce que le ha fallado al Señor. Salmos 138 versículo 6. Gloria a Dios. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Proverbios 28:13 dice, y es un texto, uno de mis textos favoritos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre, o sea, el que esconde sus pecados, al Señor no se le escapa nada.
nosotros somos los que pensamos que podemos agarrar nuestros pecados y esconderlos, pero a Dios no se le escapa nada. Él le dice, el salmista dice que si yo voy a lo más alto, tu presencia está ahí. Y si voy a lo más profundo del mar, tu presencia todavía está ahí. ¿A dónde yo me puedo esconder de la presencia del Señor? Adán y Eva trataron de esconderse, pero el Señor le dice: ¿a dónde están? ¿Y por qué se han escondido? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El hijo pródigo dijo estas palabras: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuál fue la actitud del padre? Liceida, ponte de pies. Isaac, ponte de pies. Kayla, ponte de pies. ¿Cuál fue la actitud del padre cuando miró a sus hijos o cuando miró a su hijo? ¿Cuál sería mi actitud si mis hijos vienen y me dicen: papá, te necesito, yo tengo un problema? ¿Somos capaces o seremos capaces de darle la espalda a nuestros hijos? Si ellos vienen y te dicen: es que yo necesito, ¿seremos capaces de rechazar a nuestros hijos? ¿Seré yo capaz de darle la espalda completamente a mis hijos? Pero el padre dijo esto, thank you. El padre dijo esto a su siervo: saca el mejor vestido y vestile, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo, o sea, no era cualquier cosa, y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando un pecador reconoce sus pecados, cuando un hombre, una mujer, un joven, un niño reconoce sus pecados, esto es lo que pasa en el cielo. La palabra dice que cuando un pecador reconoce sus pecados, hay fiesta en el cielo, y no es cualquier fiesta. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 7 dice esto: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y a oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Déjame decirte que tú y yo tenemos un enemigo. Déjame decirte que este enemigo, el propósito de él, o lo que él desea, es apartarte de los propósitos y del amor de Dios. Déjame decirte que este enemigo lo único que quiere hacer es que tú no reconozcas, o que pierdas de vista, o que tú no mires la condición que tú te encuentras y la necesidad que verdaderamente todos tenemos de un Salvador. Déjame decirte que mientras tú estás en este lugar,
Y tal vez tú no le has entregado tu corazón al Señor, o te has apartado de Él. Hermano José, déjame decirte que si tú no le has entregado tu corazón al Señor, pastor, ¿se puede poner ahí, por favor? O tú te has apartado del camino del Señor, déjame decirte, stand up like you're preaching. Déjame decirte, porque todos hemos estado ahí. Stand up so everybody can see you, not you. Usted se sienta. Yo soy visual, a mí me gusta. Déjame decirte, porque todos hemos estado ahí. Un día, cuando venimos a un lugar que se llama iglesia, porque alguien nos invitó, y entramos a este lugar y personas comenzaron a alabar a Dios, y usted se decía, que yo me decía, yo era uno de estos. ¿Y qué le pasa a ellos? Y cuando el predicador estaba predicando, algo comenzó a suceder en mi corazón. Todos hemos estado ahí. Y cuando el pastor o el predicador comenzaba a predicar, y mi corazón decía, es que algo es diferente. Y llega ese momento, y va a llegar ese momento esta tarde, esta noche, cuando el predicador va a decir, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Quieres reconocer a quien te ha amado? ¿Quieres reconciliarte con el Señor esta tarde? Todos hemos estado ahí, y hemos escuchado la voz del enemigo que dice, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Es que ese primer paso, esa decisión, la vida es una vida de decisiones, pero esta decisión es la que puede cambiar tu vida por completo. Pero el enemigo es astuto, y él te va a decir, es que esta carne desea algo diferente. A esta carne le gusta lo secreto. A esta carne le gusta el pecado. Y el enemigo es astuto, y él te va a decir, ¿estás seguro? Y la mentira del enemigo es que vas a perder mucho. Pero la palabra dice que esta decisión puede cambiar tu vida de muerte a vida. Déjame decirte que la mentira más grande del enemigo es que tú eres una buena persona. Tú eres cariñoso y tú das a los que piden limosna. Es que tú eres una buena persona. Es que tú no necesitas al Señor porque tus obras son buenas. Esa es la mentira más grande que el enemigo nos ha dicho. Es que you're a good person. You don't need God because your works, tus obras son suficientes. Esa es la mentira del enemigo. Es que if you give a little more, God will reward you. Pero déjame decirte, let me let you know and let me tell you that you can't earn your way into heaven. You can't do enough to get into heaven. No puedes hacer algo, no hay acción alguna. Sí hay una acción y vamos a hablar de esa acción. Pero déjame decirte que las obras que tú haces, las buenas obras que tú dices que haces, comparadas a la justicia y al justo que es el Señor, la palabra dice que son trapos inmundos. Eso es lo que el enemigo va a hacer este día. Eso es lo que el enemigo hizo.
en mi vida. Cuando yo estaba en la iglesia y comencé a escuchar a un hombre, a un predicador, que hablaba de un hombre que se entregó por mí en una cruz, que antes que llegado a esa cruz lo golpearon y lo maltrataron, que lo escupieron, que le jalaban de su barba, que lo maltrataban, que pusieron una espina o una corona de espina. Y comencé a pensar, es que tal vez lo que este hombre, lo que este predicador dice es verdad. Pero déjame decirte que si tú estás en este lugar y no has entregado tu corazón al Señor, el enemigo está astuto y él va a usar mentiras, porque la palabra dice que él es padre de toda mentira. Juan capítulo 10 versículo 10, un versículo bien conocido, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo. Para eso es lo que el enemigo ha venido. Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Mas Jesús dijo algo diferente. Él dijo: yo he venido para que tengas vida, y no cualquier vida. Es que la vida que el Hijo del Señor, Hijo de Dios vive, no es cualquier vida. Él dijo: yo he venido para darte vida, para que tengas vida, para que reconozcas que la vida que yo te doy no es cualquier vida. La vida que yo te doy es algo especial, y la vida que yo te doy es abundante. El versículo 8 dice esto, del primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8, dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos o de la mano de los filisteos. El pueblo reconoció que el único que podía salvarlos, el único que podía pelear esta batalla, no era ellos ni eran sus fuerzas. El único que podía librarnos de la mano de los filisteos se llamaba Jehová de los ejércitos. Déjame decirte que el pueblo lo que le dijo a Samuel es: clama, 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 clama a Jehová. Es que la palabra dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Un pueblo clamó a Jehová cuando tenían al enemigo llamado Faraón y tenían a un mar detrás de ellos. Ellos miraron a su enemigo de este lado y lo imposible de este lado. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, y Él puede hacer un camino donde no hay camino. Moisés clamó a Jehová cuando el pueblo no tenía agua para beber, porque las aguas eran amargas. Y Jehová obró y hizo esas aguas dulces. Glorioso es Dios. We serve a living God. Servimos a un Dios poderoso. Por el clamor de un hombre, agua brotó de una peña. Por la oración de un hombre, el Jordán se dividió y las paredes de Jericó cayeron. Jehová habló con Dios y el sol y la luna se detuvieron. Déjeme decirte que le sirves a un Dios poderoso.
este joven habló con el Señor y hizo que el sol se detuviera en un lugar, en una ciudad, y que la luna se detuviera en otra ciudad, porque él habló con papá. Elías clamó a Jehová cuando el hijo de la viuda había muerto y el Señor lo resucitó. Elías clamó a Jehová y descendió fuego del cielo y quemó el holocausto. Porque habían falsos profetas que decían que ellos le servían a un Dios. Pero Elías le dijo: yo les sirvo al verdadero Dios, a un Dios vivo. Y por sus ojos van a ver, verdaderamente van a ver a quien yo le he servido. Y dice que ese profeta, estando solo, clamó a papá y fuego descendió del cielo. Los enfermos fueron sanados, muertos resucitaron, ejércitos fueron derrotados y las bocas de leones fueron cerradas. Déjame decirte, hermano Edwin, de un Dios poderoso. Déjame decirte de este Dios que usó los huesos de un profeta cuando un hombre había muerto, y dice que lo tiraron en un hoyo, y este hombre que estaba muerto tocó los huesos de ese profeta y resucitó. Ese es el Dios que usted y yo le servimos, que todavía está usando huesos ungidos. Santo, es que la oración, el clamor de un hombre, de una mujer, de un joven, tiene poder. La oración tiene poder. Hay muchos que te van a decir: para de orar, para de clamar. Es que tu problema no tiene solución. Para de orar, para de olvidarte, para de clamar. Es que tu problema, tu tribulación, tu enfermedad, cual nombre que tenga, no tiene solución. Pero la palabra me dice a mí que la oración ferviente de una persona que se dedica y le cree y tiene fe en lo que está haciendo y a quien ha orado y a quien le está creyendo, tiene poder. La oración tiene poder. Pueblo, la oración tiene poder. Tuvo poder en esos tiempos, pero papá no ha cambiado, y esa oración tiene poder en estos tiempos. Es que la palabra dice que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron y pelearon contra el pueblo de Israel. Déjame decirte que tienes un enemigo que se va a levantar contra ti. El profeta estaba ofreciendo, estaba dando ofrenda, o estaba, ¿cómo lo pudiera decir? Él estaba sacrificando holocausto al Señor. Thank you. Y mientras él hacía esta acción, o sea, cuando tú te acercas al Señor, cuando tú estás dispuesto de sacrificar algo, cuando tú estás dispuesto de entregar algo, el enemigo se da cuenta. Y el enemigo puede levantarse contra ti, puede levantarse contra tu casa. Muchos hemos entrado a este lugar sabiendo lo que es batallar, sabiendo lo que es estar en guerra, sabiendo lo que es luchar, sabiendo lo que es arrodillarnos y decirle al Señor: Señor, yo ya no tengo fuerzas para seguir peleando. Pero déjame decirte que la palabra dice:
Si Dios es por nosotros, y la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a tu lado, si Dios está con el pueblo, no hay arma forjada que pueda destruirte. No hay nadie que se pueda levantar. Iglesia, tú le sirves a un Dios vivo. El versículo 10 dice: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Puedes poner la imagen de la piedra. Y dice la palabra en el versículo 12 que este profeta, después que Dios le dio la victoria, tomó una piedra, pero la piedra que él tomó era más grande, y la puso entre Mizpa y Sena, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Este profeta toma una piedra y la pone entre dos ciudades para que el pueblo reconociera, cuando mirara esa piedra, o que quisiera tener una piedra más grande, para que cuando el pueblo mirara esa piedra reconociera lo que Dios había hecho por ellos. Es que cuando el pueblo mirara esa piedra y miraba esa piedra, dijera y pensara: es que Jehová me ayudó ese día, cuando yo no podía, cuando yo no tenía fuerzas, cuando el enemigo se había levantado contra mí, cuando yo no podía pelear la batalla que tenía que pelear ese día. Pero cuando el pueblo mirara esa piedra, tenía que reconocer quién peleó esa batalla, quién está peleando. Y el profeta le dice: pueblo, cuando tú mires esta piedra, reconoce. Pueblo, iglesia, reconoce quién te ha ayudado hasta este día. Hemos pasado un año que muchos o nadie en este lugar ha visto anteriormente. Hemos pasado por un momento, no como iglesia, pero como mundo entero, algo que pocos habían visto con sus ojos. Muchos pasamos este año por tormentas. Muchos tuvimos que cruzar desierto. Muchos perdimos familiares. Muchos perdimos amistades. Pero déjame decirte que si tú estás en este lugar, puedes decir en voz alta: Ebenezer, piedra de mi ayuda. Ebenezer, 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 hasta aquí Dios me ha ayudado. Si estás en este lugar, puedes decir con confianza: es que alguien me guardó. Samuel pone esta señal para que el pueblo reconozca. Dios aproximadamente 2000 años atrás nos dio una señal a cada persona, no en forma de piedra, sino en forma de una cruz. Dios, en su misericordia, pone una señal, no como el profeta lo había hecho anteriormente, no en forma de piedra, pero en forma de una cruz, para que todos miraran esa cruz y entendieran que el amor del Señor se derramó en esa cruz. Que no era cualquier persona que fue guindada en esa cruz. En el momento más oscuro de la humanidad, en el momento más oscuro, déjame decirlo de nuevo, en el momento más oscuro de la humanidad,
Dios mostró misericordia. Dios mostró su amor y su de amor se derramó sobre esa cruz. Juan versículo 3:16 dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue esa manera? ¿Cuál fue la manera que Dios amó al mundo? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando le habíamos dado la espalda al Señor, cuando no queríamos escuchar de Dios, cuando no queríamos reconocer al Señor, cuando muchos de nosotros blasfemamos. Es que no se puede decir eso en la iglesia. Cuando muchos no queríamos nada con Dios, Dios mostró su amor, mostró su gracia, mostró su misericordia, colgado en una cruz. Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos. ¿Qué quiere decir delitos? Delitos es acción que va en contra de lo que está establecido por la ley, y que el castigo por ella, o faltarle a la ley, o lo que ha estado establecido, es una pena grave. Pero la palabra dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando usted no merecía, y cuando yo no merecía el amor del Señor, Cristo murió por nosotros. Cuando usted se separaba o se separó del Señor, Cristo murió por nosotros. Y lo que el Señor hizo cuando estaba en esa cruz es que en esa cruz, de un lado estaba el Padre y del otro lado estábamos nosotros. Y la palabra dice que Él unió al Padre con nosotros. Ya estoy terminando. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El problema es esto: que la sangre, ni la sangre del animal, ni su sangre, ni mi sangre era suficiente o es suficiente para el perdón de nuestros pecados. El problema es este: que la sangre, si usted hubiera estado guindado de esa cruz, o yo hubiera estado guindado de esa cruz, y mi sangre hubiera sido derramado sobre esa cruz, mi sangre no fuera suficiente para cubrir tanto pecado que yo he cometido contra el Señor. Solo la sangre, dice la palabra, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi pregunta para ti es esta: si nunca has conocido al amor de Dios, si nunca has conocido a Cristo, ¿has pensado del amor de Dios? ¿Verdaderamente te has sentado y has pensado del amor de Dios? La palabra dice, y me llama la atención lo que Pablo dice. Pablo dice que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Físicamente, usted y yo no podemos entender
no podemos entender el amor de Dios o el amor que Dios tiene hacia nosotros. Físicamente, nosotros no tenemos la capacidad para entender cuánto Dios nos ama. Pero aunque no podemos entender cuánto Dios nos ama, podemos palpar su amor, podemos sentir su amor. Tal vez físicamente no podemos entender, pero déjame decirte que mientras has estado en este lugar, has sentido el amor de Dios. Jeremías lo dice de esta manera: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. En otra versión lo dice de esta manera: el Señor se le apareció desde la distancia y le dijo: con amor eterno te he amado, y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Ahora, cuando nos acercamos a la cruz, cuando usted y yo nos acercamos a la cruz, podemos sentir su amor. Podemos reconocer quién estaba en esa cruz. Estaba en esa cruz porque ya no está ahí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Redimir es volver a comprar. Redimir no es solo rescatar, sino que Cristo pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Termino con esto. Grupo de alabanza, por favor. A mí me llama la atención cuando yo leo acerca de Jesús. Lo que a mí me llama la atención es que Jesús fue el único hombre que nació con el propósito de morir. Jesús fue el único hombre que el propósito de él fue llegar a esa cruz. Y la palabra dice: maldito todo aquel que es colgado de ese madero. Cuando nos acercamos a la cruz y miramos qué es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, no reconociendo la cruz, porque la cruz solo fue un instrumento de miseria, un instrumento de dolor, pero reconociendo quién estaba en esa cruz. Póngase de pies. Déjeme decirle que hablar del amor de Dios no es fácil. Amar o hablar del amor de Dios no es fácil, porque yo puedo estar en este lugar brincando, gritando y haciendo cualquier cosa para expresar el amor que yo siento de Dios, de parte de Dios. Déjame decirte que el amor de Dios solo lo puedes experimentar por ti mismo. Atrévete esta tarde. Atrévete esta noche a acercarte a la cruz. Atrévete esta tarde y toma una decisión.
esta decisión no es ni va a ser cualquier decisión, pero hay una decisión que tenemos que tomar. Déjame decirte que tú has podido estar en este lugar toda una vida, pero si no te acercas a la cruz del Calvario, si no reconoces quién murió por ti en esa cruz, déjame decirte que solo has perdido el tiempo. And I'm sorry to say it that way. La palabra dice esto en Romanos capítulo 10 versículo 8 al 11. Mas ¿qué dice? Es la pregunta. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. La pregunta delante de todos nosotros es esta, y es una decisión que todos tenemos que tomar. No importa tu edad, no importa cuántas veces has visitado la iglesia, no importa cuánto tiempo has estado en la iglesia. La pregunta que tenemos enfrente de nosotros es esta: ¿reconoces al Señor o quieres reconocer al Señor como tu Salvador, el Salvador de tu vida? ¿Te atreves esta tarde a acercarte a la cruz del Calvario y reconocer quién murió por ti, quién derramó su sangre por ti? Ahí donde estás, si quieres, levanta tu mano y dile al Señor: Señor, yo reconozco que te necesito. Ahí donde estás, toma ese paso de fe y levanta tu mano